Hola amigos de Violet Lighting, estamos ahora mismo haciendo unas pruebas y han surgido una pregunta que es muy recurrente en muchos clientes y hemos aprovechado para grabar un vídeo que es un poco más improvisado y quizás, bueno, no sale todo lo bien o tan guionizado como nos gustaría, pero creemos que puede resultar útil para cualquiera que esté ahora mismo en una situación similar, quiera hacer una instalación de LED y no sepa muy bien qué fuente elegir. Lo primero de todo, nos pregunta la gente que si los LED que tenemos van a 24 voltios, van a una corriente constante, cosas de estas, y hay un poco de barullo que primero vamos a querer explicaroslo. Vamos a acercarnos un segundo a la pizarra y lo vamos a ver primero la parte teórica y ahora lo vemos con un ejemplito que tenemos aquí preparado. ¿Bien? Vamos. Bien. Lo primero de todo, tema de fuentes de alimentación y todo esto que ya lo conocemos. Tenemos que saber que la corriente existe de dos tipos. Uno, que es la corriente alterna, que es la que tenemos en los enchufes de la pared, ¿vale? Es una corriente que va fluctuando de sentido 50-60 veces por segundo, que es lo de los hercios. Y por otro lado hay una cosa que se llama la corriente continua, que ahora veremos cuál es la diferencia de todo esto. Lo primero es lo que tenemos en los enchufes de la pared, pero lo segundo es lo que consumen todos los diodos LED. Da igual si hablamos de Nichia, de Samsung, de Orram, todo esto, todos los LED funcionan en corriente continua. Bien, dentro de la corriente continua hay dos tipos y esto es donde surgen muchas veces las confusiones. Existen fuentes de corriente constante y fuentes de tensión constante. ¿Cómo las vamos a diferenciar? La de corriente constante nos van a decir que tiene una salida a 700 miliamperios, 1 amperio, 5 amperios, cosas de estas, mientras que la de tensión constante nos van a hablar en voltios. Nos van a decir es una fuente de 12 voltios, 24 voltios, etc. ¿Por qué hay estos dos tipos o cuándo se utiliza uno y otro? Bien. Generalmente, cuando hacemos un proyecto de horticultura LED, solemos utilizar fuentes de corriente constante porque nos permite fijar la corriente, es decir, el acelerador que vamos a utilizar con el diodo. Así sabemos exactamente cuántos micromoles y qué salida va a dar. Por otro lado, las fuentes de tensión constante se utilizan generalmente en escaparatismos. Lo podemos ver en un Zara, en un Leroy Merlin o incluso en la tira que ponemos en el salón de nuestra casa. Estas tiras, a diferencia de las anteriores, no sabemos muchas veces cuánto se va a poner, qué longitud. Lo mismo se pone en 30 centímetros que lo mismo se pone una longitud más larga. Entonces, por el tema de cómo funciona la electricidad y cómo se reparte, necesitas una fuente que siempre te esté suministrando esos 24 voltios. Yo siempre explico la electricidad como si fuera un río. El voltaje, ¿vale? La tensión es el ancho del río, es la capacidad cúbica que tiene, mientras que la corriente siempre es la velocidad de la misma, la velocidad del agua. Por lo tanto, cuando trabajamos con horticultura, casi siempre la mayor parte de los fabricantes vamos en corriente constante y cuando hablamos en escaparatismo y en cosas de tira de LED principalmente, vamos en tensión constante. Ahora, ¿cómo sabemos o por qué se utiliza este tipo de driver y en qué consiste cambiar de alterna a continua? Casi siempre veis que una lámpara de LED lleva una fuente de alimentación. Lo vemos en el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos una corriente alterna que va fluctuando de positivo a negativo, es decir, va primero en una dirección, luego va a la dirección contraria cuando sale de nuestro enchufe. Nuestro LED, como hemos visto en otros vídeos con el escaloncito, solamente permite coger la electricidad en un sentido, por lo tanto necesita quedarse con esta parte de la onda y que alguien le dé la vuelta a la onda que está invertida para quedarse también con esta parte y hacerla positiva. Cuando esto falla es los LED que tienen cierto parpadeo, ¿vale? Pasa por esto o pasa por el siguiente punto que hemos visto. Habréis visto algunos LED así chinos súper flojos que empiezan a parpadear cuando se quedan viejos, empiezan a romper. Es porque está fallando esta parte de la electrónica. Este paso es un puente de diodos, un puente rectificador, en el que hay 4 diodos y conseguimos dar la vuelta y quedarnos con estas montañitas. ¿Pero esto qué es lo que provoca? Provoca un efecto que se llama flickering. Es el parpadeo que veis cuando grabáis con un LED y esa pantalla parpadea. Así que necesitamos una tercera pieza, que son los condensadores, bien sean condensadores cerámicos o condensadores electrolíticos en su mayoría, donde cogemos y a modo de batería, cuando estamos en la parte alta de la onda, cargamos ese condensador y cuando está cayendo en esta parte, entrega energía y nos va haciendo de estas montañitas que teníamos una línea lo más homogénea posible. Ninguna corriente continua es perfecta, es clavada, sino que todas tienen sus deficiencias. A esa deficiencia, a ese peine o esas montañitas que tenemos, se le conoce como ripple y es la alteración que va a provocar la fuente de los diodos y va a dictaminar también, junto a la temperatura y otros factores, cuál es la vida útil de nuestros diodos. Dicho esto, ahora lo vamos a ver con un ejemplo práctico.
Tenemos ahora el siguiente ejemplo. Hemos montado tiras de 24 voltios. Esto no es la electrónica que solemos trabajar de Getafe ni Vigo, que son nuestros circuitos más conocidos, sino que estamos con una tira de 24 voltios. Como no teníamos ninguna fuente de alimentación de tensión constante, hemos utilizado una fuente de estas de escritorio. La podéis comprar, una fuente regulable, a través de Amazon, y cuestan 30 o 40 euros, o sea, es nada. Pero nos permite probar si esto funciona o no funciona correctamente. Lo que hemos hecho es configurar ya los potenciómetros que tiene para que nos vaya a entregar 24 voltios. Y esos 24 voltios suministre la corriente. Cuando vayamos haciendo esto, veis aquí en la pantallita que nos marca los 24 voltios, y es la corriente la que se adapta a ello. Si yo instalo 7 tiras más de estas en paralelo, la fuente, siempre y cuando le quede potencia, va a ir entregando más amperios, pero el ancho del río, el caudal, va a ser siempre el mismo. Lo que va a hacer es suministrar el agua más rápido para poder suministrar a todas estas lámparas, si las hubiéramos enchufado. Y nos permite quedarnos siempre en los 24 voltios. Este es un ejemplo para que veáis cómo funciona. Espero que os haya gustado y que podamos ir aclarando un poco estos conceptos de electrónica que surgen al montar horticulturales. Muchas gracias a todos y un saludo.